Aleluya. Póngase cómodo. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Hermanos, en la vida de toda persona hay un antes y un después. Y a todos nos ha ocurrido el antes y el después de cada uno. Algunos hemos entendido de que el antes fue doloroso, fue triste, fue paupérrimamente malo, pero el después de que Cristo apareció en nuestros corazones ha sido un cambio total, un cambio tremendo. Hermano, es maravilloso cuando Dios hace las cosas y cuando Dios se mueve. Yo por espacio de casi 20 años, hermano, fui evangelista. Y como evangelista desarrollaba una labor así como dice uno, bien light, me era fácil porque por misericordia de Dios recorrí mi país desde Arica hasta Puerto Chacabuco, o sea, de norte a sur, predicando. Y me era cómodo porque los pastores me llamaban, me decían, ¿puedes venir a predicar? Perfecto, me sacaban los boletos para el avión, iba, volvía y quedaba tranquilo porque había ido. Pero llega un momento en que Dios nos tiene que sacar de la comodidad, porque entonces hay otro plan de Dios, hay otro propósito del Señor, hay algo distinto y que dista mucho de lo que yo quería con lo que Dios quería. Y entonces comencé a sentir ese fuego de Dios por el llamamiento a pastorear, pero el miedo me consumía, mucho miedo. Yo diría, hermano, terror. Y lo digo hidalgamente, terror a mi carácter, terror a mi manera de ser, terror a no tener una convocatoria con la gente, terror a no tener una palabra entendible por la gente. Porque yo le doy gracias a Dios hoy día por la diversidad de dones que Dios ha repartido en esta pequeña congregación, hermano. Y me siento, no voy a decir orgulloso, me siento feliz de cómo, sí, honrado, gracias hermano, me siento honrado de la diversidad de dones que Dios ha repartido en este lugar. Hay palabra evangelística, hay palabra profética, hay hermanos que tienen ganas de ir y abrir obra, y eso es bueno, es buenísimo. Aleluya. Pero sabe, escuché y leí un día la palabra cuando Juan el Bautista, con una grandeza tremenda, dice: es necesario que éste crezca y que yo mengüe. Amén. Tremendo, hermano. Es necesario que éste crezca y yo mengüe. Y usted entenderá que Juan el Bautista no era cualquier cosa. Jesús dijo: de los de nacido de mujer, ninguno es mayor que este, Juan. Pero sin embargo, Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo: Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. A Él oíd. O sea, hace esto. Un paso al costado y, por favor, adelante. Adelante. Ahora, a Juan le preocupaba tanto de que realmente ese que había venido fuera el que él había anunciado. Por eso es que cuando está en la cárcel él manda a preguntar si es él el que tenía que venir. Y Jesús no le manda a decir: mire, díganle que soy Jesús de Nazaret. No, le dijo las cosas que han visto y oído, cuéntenle. Porque, hermano, el evangelio es más que palabras. El evangelio es actitudes. Es más que palabras, es actitudes. Puede haber un lindo discurso, puede haber palabras que a usted le suenen muy lindas, pero detrás de esas palabras tiene que haber algo que las apoye, que las respalden. Y eso se llama actitud. En otro lenguaje se podría llamar también testimonio. Yo quiero esta mañana tomar una palabra que a mí siempre me impresionó, hermano, y que es el llamamiento de Isaías. El llamamiento del profeta Isaías. Porque una cosa es que Dios lo llame
y otra cosa es que usted vaya. Pero generalmente al que llama a Dios, ese arranca. Generalmente al que Dios llama, ese arranca. Y al que no, ese corre. Pero al que Dios llama generalmente arranca. Y Dios tiene que agarrarlo de alguna manera, poder decirle, oye, yo te andaba buscando. Vamos a la palabra, hermano. Quiero que me acompañen en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a tomar del versículo 1 al versículo 8. Se pone de pie, leemos la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Tome asiento, Dios le bendiga. Tome su asiento, Dios le bendiga. Hermanos amados, hay una cantidad de palabras en la Biblia que nos impactan. Y de veras nos impactan. Pero esta palabra, ¿sabe? Esta palabra a mí me causa algo especial. Me causa algo especial. La he predicado no sé cuántas veces. Y cada vez le pongo un nombre distinto. Cada vez le pongo un nombre distinto. Pero hoy día la vamos a titular El trato de Dios con el que Él convoca. El trato de Dios con los que Él convoca. Amén. El trato de Dios con los que Él convoca. Hermano, escúcheme. En estos tiempos, sobre todo, es innumerable la cantidad de personas que asisten a las iglesias. Que asisten a las iglesias. Y van a las iglesias o porque los invitan, o porque les parece bonita la música, o porque hay algún compromiso, alguna cosita, pero de una u otra manera Dios se las arregla para que lleguen a la iglesia. Porque si no, no irían. Pero Dios se las arregla de alguna manera para que vengan a la iglesia y estén en la iglesia. Porque cuando Dios tiene un plan, hermano, cuando Dios tiene un propósito, mi amigo, Dios se las arregla. Mire, téngalo por seguro. Dios de una u otra manera se las arregla cuando quiere agarrar a alguien. Amén. Lo mío fue súper particular. Yo prácticamente me crié debajo de las bancas de la iglesia. Pero resulta que cuando hice mi servicio militar, hasta un par de años después, me desbandé, pues, hermano, me desbandé. Y llegué en un momento a pensar de que a Dios ya no le importaba lo que a mí me pasara. Que le daba lo mismo y que ya me había alargado como el volantín, que volara. Hasta que un día me di cuenta de que Dios, aún a pesar de la vida que yo llevaba, a Dios sí le importaba. Y yo siempre le cuento a los hermanos, yo vivía en la vía Los Copihue en la Florida. Y entonces los días viernes y sábado
me mandaba a unas quintas de recreo que habían por ahí, por Departamental, por la Villa Nueva Amanecer, y allá me iba, por hermano. Y yo llegaba allá, inmediatamente mi mirada se clavaba en alguna mona que andaba dando vuelta por ahí, y la sacábamos a la pista y vamos haciendo amistad. Y a la vuelta era complicado, porque en esa villa, hermano, ustedes lo saltaban de día. Pero yo pasaba a veces a las 3, 4 de la mañana y nunca me pasó nada. Y nunca me pasó nada. Pero, ojo, nunca tampoco pensé, Dios me guardaba. O sea, yo decía, soy bacán, yo me las puedo. Entonces esa era mi vida. Y un día domingo, hermano, no vengo como a las 4 de la tarde. Y muchos de la iglesia saben esto, como a las 4 de la tarde, con mi cigarrito en la mano, porque también me había puesto saltador de garrucha. Venía con un cigarro en la mano. El cigarro era más largo que yo, hermano. Y entonces hay un puente por donde siempre pasaba y voy a cruzarlo y hay un par de hermanitos predicando. Y están los hermanitos predicando y le daban. Y sentí vergüenza, dije, no voy a pasar por medio de los hermanos con mi cigarro porque no, pues sería mal visto. Y entonces me fui al puente que estaba más arriba. Y en el puente que estaba más arriba no hay dos hermanitos más predicando. Y entonces tampoco iba a pasar por medio de los hermanitos. Y fui al de más arriba. Y hay dos hermanos más predicando. Entonces ya no me quedaba opción. Llegué y pasé. Me fui a la casa y me senté en la grada de la puerta de la casa pensando, pero ¿cómo es esto? De que en los 3 puentes había alguien predicando. ¿Qué significa esto? Estoy en mis pensamientos ahí que divagan y llegan 2 ciclistas frente a la puerta, hermano. Pero frente a la puerta. Y me comienza a dar, hermano. Y como que llevaban anotado, como que habían llamado a los ángeles y le habían preguntado a mi tía, ¿cómo es la vida de esta persona? Y me comienzan a relatar la vida, hermano. Y en eso sale la tía que vivía ahí en la vía de los Copigos y me dice, uy, nunca había visto ciclistas aquí. Hermano, y de una u otra manera eso me hizo entender de que Dios andaba a la siga mía, andaba detrás mío, y yo andaba arrancando. Entonces, un par de días después, ubiqué una iglesia, me comencé a congregar, y el Señor comenzó de a poco a usar mi vida y a hablarme. Cada vez que yo iba a la iglesia, el Señor me hablaba algo que iba con la realidad mía, o sea, no se equivocaba en nada el Señor. Y sabe, me hablaba por personas muy humildes, en cultos muy chicos, iglesias donde no había más de 10 personas, y el Señor me hablaba, hermano, y me volvía a recordar lo mismo que desde mi niñez yo había entendido. Pero algo tiene que pasar en uno para que ocurra algo. Algo tiene que ocurrir. Y esta palabra por eso me identifica, porque la Biblia dice que el año que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes que Isaías vio al Señor sentado en el trono alto y sublime? ¿Por qué tenía que ser en el año que murió el rey Usías? Hermano, porque no es sino hasta cuando nos ocurre algo. No es sino hasta cuando nos pasa algo. No es sino hasta cuando algo nos hiere, nos duele, nos incomoda, nos molesta, que entendemos de que Dios es real. De que Dios es real. Mire, hay miles y miles de personas que van a las iglesias, pero nunca han sentido que Dios es real. Por eso bendigo al Señor por la canción que estaba antes de la palabra. Aunque mis ojos no te puedan ver, ni mis manos te puedan tocar, yo sé que estás aquí. Amén. Yo sé que estás aquí. Pero ¿cuándo entiende eso uno? Cuando algo le ocurre aquí dentro. Cuando algo le ocurre aquí dentro. Hermano, el hombre no cambia porque le dijeron algo. El hombre cambia cuando le ocurre algo. Ahí cambia el hombre. Y entonces cuando murió el rey Usías, que seguramente como Isaías era un consejero, Isaías era un hombre estadista, era un hombre que tenía mucha injerencia dentro del gobierno y del reinado. Cuando murió el rey, que seguramente para Isaías era un personaje demasiado importante, y él asistía constantemente al templo, pero en esa oportunidad él va, pero a lo mejor va saboreando una amargura, a lo mejor va saboreando una pérdida, a lo mejor va saboreando algo malo que le ocurrió. ¿Cuántas veces usted ha llegado a la iglesia saboreando algo malo que le pasó, algo amargo que le ocurrió, algo que tocó su vida y le dolió y le hirió? Así llegamos a veces a la iglesia.
Hermano, y ese día llega Isaías de esa forma al templo, y lo primero que ve cuando entra en el templo es a Jehová, Rey, Dios de los ejércitos. Él entra, mira hacia el altar mayor, y ahí hay alguien sentado sobre un trono alto y sublime. Es una visión que él tiene una visión. Si no es que haya estado ahí, él tuvo esa visión, hermano. Ahora, ¿se imagina usted lo impactante que sería, hermano, que cuando nosotros entramos a este lugar, por pequeño, por humilde, por, no sé, como quiera llamarlo, pero usted se diera cuenta que Dios está aquí? Qué distinto sería, qué distinto sería. Acuérdense que Jacob tuvo un sueño, habló con Dios en el sueño, y cuando se paró dijo, ciertamente Dios está en este lugar, pero yo no lo sabía. ¿Cuántas veces gente viene a la iglesia, Dios está ahí, pero no se dio cuenta que estaba Dios? Sino hasta cuando ocurre algo. Y entonces en esta oportunidad, como a Isaías le ocurrió algo, y él venía ya quebrantado, a lo mejor venía con sensibilizado, al entrar, él tiene la gran visión. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Y él lo ve. Él lo ve. Dice que está en un trono alto y sublime. Él ve que sus faldas llegan hasta abajo y es tremendo lo que él ve. La visión de Isaías es tremenda, hermano. Es tremenda. Pero no solo es la visión, sino que enseguida su vida comienza a ser sacudida. Su vida comienza a ser sacudida por lo que viene a continuación. Dice que hay serafines y hay querubines ahí en el altar, arriba. Y comienzan a moverse en todo lo que es el templo. Comienzan a moverse en lo que es el templo. Pero tal vez el ver los serafines y ver los querubines, a él todavía no le pasaba nada, no le impresionaba eso. Sino hasta cuando oyó algo, y que seguramente era una voz como de trueno. No sé cómo sería esa voz que él escuchaba, que decía, ¡Santo! 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 Es Jehová de los ejércitos. Y yo me imagino, hermano, cómo habrá estado Isaías en ese minuto. ¿Cómo habrá estado Isaías en ese minuto cuando él escucha esa voz que lo sacude, lo sacude? ¡Santo! 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 Es Jehová de los ejércitos. Y remarca la voz, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Aleluya. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo. Hermano, y cuando él escucha todo esto y cuando él ve todo aquello, yo me imagino comenzó a temblar, comenzó a temblar, comenzó a temblar. Sintió que algo le corría por dentro. A lo mejor sintió como que alguien le vació un cubo de hielo por la espalda y se sintió incómodo y no sabía qué hacer. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a tratar su vida. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a tratar su vida. Comienza a tratar su vida. Primero con la visión, luego con la voz del que clamaba. Pero eso no es todo, porque luego siente él que se provoca un verdadero terremoto dentro del lugar donde está. Dice que los quiciales del templo se sacudían con la voz del que clamaba. Ahora imagínese usted cómo sería esa voz que temblaba el templo. Claro, si la Biblia dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. ¿Qué cree que es lo que hay aquí hoy día? Aquí hay presencia de Dios, aquí hay presencia de Dios. A alguien le tiembla el corazón, a alguien le tiemblan los pies, a alguien le tiemblan las manos. Aquí hay presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces todo esto, ¿qué es lo que hace? Que Él entienda. Que Él entienda que es un necesitado de Dios. Amén. Que es un necesitado de Dios. Amén. Hermano, si lo peor que le puede suceder a una persona es no entender que necesita a Dios, lo peor que le puede ocurrir a alguien es pensar que no necesita a Dios. Es pensar que por lo que tiene o por lo que es, no necesita a Dios. No, si el ser humano no necesita una religión. No, ¿para qué quiere usted una religión? Si al final de cuentas la religión no salva a nadie. El hombre lo que necesita es a Cristo en el corazón. A Cristo. Y Cristo en la religión. Cristo es una razón de vida. Amén. Es una forma de vida. Hermano, y cuando a Isaías le ocurre todo esto, ¿sabe lo que dijo? Reconoció su condición. Hermano, ¿sabe? Tiene que llegar un minuto en nuestra vida donde reconozcamos nuestra condición primero humana.
nuestra condición de humanos, que podemos ser capaces de mucho, sentirnos capaces de mucho, pero llega un momento de la vida en el cual sentimos miedo. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido miedo. Y aun cuando alguien, para no parecer miedoso, diga, no, yo no le tengo miedo a nada. En algún momento de la vida todos hemos sentido miedo. En una oportunidad yo en la Radio Corporación, cuando trabajaba habitualmente en la radio, en uno de los programas hice una encuesta y comencé a preguntar a la gente, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tiene miedo usted? Y la gente comenzó a llamar, hermano. Algunos le tenían miedo a la vejez, otros miedo a la muerte, otros miedo a la pobreza, otros miedo a una enfermedad, otros miedo a las arañas, otros miedo a esto y miedo a lo otro, pero todos sentían miedo por algo, todos sentían miedo por algo. Y entonces, ¿desde dónde viene el miedo? ¿Por qué la gente siente miedo? ¿Sabe usted por qué se genera el miedo? El miedo se genera por la ausencia de Dios en el corazón de la persona. Eso es lo que genera miedo, la ausencia de Dios en el corazón de una persona. Porque cuando Cristo está en una persona y en el corazón de esa persona, Él sabe que todo lo puede en Cristo porque Él le fortalece. Amén. Gloria al Señor. Isaías reconoció su condición humana. Su condición humana y no la guardó. A veces hay gente que sabe y reconoce su condición humana, pero no la declara. No la dice, se la traga, se la guarda para adentro para que otro no sepa de que necesitaba a Dios. ¿Quiere que le revele un secreto? Todos los que estamos aquí, sin excepción de nadie, necesitamos de Dios. Amén. Sin excepción de nadie, necesitamos de Dios. Amén. Independiente de lo que seamos o ostentemos ser, necesitamos a Dios. Porque la Biblia dice que el ser humano es limitado. Somos limitados. Somos limitados en nuestro tiempo, somos limitados en nuestra fuerza y somos limitados en nuestro quehacer. El hombre nacido de mujer, dice Job, corto de años y hastiado de sinsabores, sale y pasa como una sombra y desaparece. Esa es la vida nuestra. Y después, ¿dónde iremos a dar? Entonces cuando Isaías reconoce esa condición, él clama, él declara, él abre sus labios y lo declara. Y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Gloria a Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Qué buena expresión. Porque la única manera de que Dios pueda tratar nuestra vida es cuando morimos a nosotros mismos. La única manera de que Dios pueda tratar la vida suya y mía es cuando yo dejo morir la humanidad, dejo morir lo que yo creo ser, lo dejo morir, y entonces sí, Dios puede tomar el control y comenzar a hacer lo que Él quiera. Mientras en mí no muera algo, yo seguiré siendo el mismo. Mientras en mí no mueran y en usted no mueran las cosas que estorban el fluir de la presencia de Dios, seguirá siendo el mismo. Y seguirá siendo el mismo. Y lamentablemente seguirá siendo el mismo. Entonces declara Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre inmundo de labios. Escucha esto, ponga atención a esto. Porque soy hombre inmundo de labios. O sea, qué interesante es cuando yo le declaro a Dios cuál es el pero de mi vida, cuál es el problema de mi vida, cuál es la verdadera realidad de mi vida. Cuando yo entiendo qué es lo que me estorba, qué es lo que estorba mi verdadera relación con el Señor. Cuando yo entiendo eso, hermano, Dios se mueve. Cuando yo le declaro eso, Dios se mueve. Si usted pone atención, Dios no se movió, Dios no movió nada hasta que Él declaró cómo era y lo que sentía. Amén. Soy hombre inmundo de labios. Amén. Le declaró, este es el pero de mi vida. Esta es la piedra que llevo en el zapato. Esto es lo que a mí me hace cavilar, caer, desmayar, debilitarme y todo esto. Este es el problema mío. Y más encima vivo en medio de un pueblo que es de labios inmundos. Y Él lo declara. Pero a la vez te declara otra cosa.
que a pesar de todo eso, a pesar de esa condición, a pesar de todo ese problema, él tiene el gran privilegio de ver con sus ojos a Jehová, Rey de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! A pesar de todo, él reconoce que es una persona con una humanidad pecaminosa, con una humanidad desordenada delante de Dios. Pero dice, pero a pesar de eso, mis ojos hoy han visto a Jehová, Rey de los ejércitos. Amén. ¿No le alegra? ¿No le alegra? Amén. Que a pesar de cómo somos, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo somos, hermano, hermana, Dios tiene misericordia de nosotros. A pesar de cómo somos, que diariamente hacemos llorar a Cristo de nuevo, con nuestras actitudes egoístas, con nuestras actitudes pecaminosas, con nuestras actitudes rebeldes, con nuestras actitudes soberbias, con nuestras actitudes egocéntricas, hacemos de nuevo llorar a Dios. Pero aún a pesar de todo eso, Dios nos da el día siguiente. ¿Sabe para qué? Para que tengamos una nueva oportunidad. Amén. Una nueva oportunidad de reconocer que necesitamos a Dios. Amén. Para que provoque un cambio en nuestras vidas. Ahora, después de todo esto, escuche lo que pasa. Después de todo esto, escuche lo que pasa. Dios ordena, porque todo lo que tiene que ver con las huestes angelicales están al servicio de Dios. Y Dios los ordena. Y Dios les ordena hacer cosas. Los ángeles están para eso, al servicio de Dios. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines están al servicio de Dios. Y miren lo que hizo Dios. Envía a un serafín. Ordena a un serafín que vaya y tome un carbón encendido desde el altar. Que vaya y tome un carbón encendido desde el altar. Y no vaya donde Pedro, donde Mauricio, donde Silverio, donde la Carmen. No, que vaya donde Isaías. Que vaya donde Isaías. Porque Isaías es el que declaró que era hombre inmundo de labios. Gloria a Dios. A veces estamos en la iglesia y decimos, hermano, le está hablando Dios. Hermanita, escuche, Dios le está hablando. Hermano, Dios habla directamente a nosotros. Amén. Y cuando yo reconozco mi condición, no me preocupo si Dios le está hablando al otro o no. Entiendo que Dios me está hablando a mí. Amén. Que Dios me está hablando a mí. Y a veces perdemos tiempo preocupándonos del otro y no nos preocupamos de nosotros. Y el enemigo hace un cóctel, hermano, hace un cóctel con esas actitudes nuestras. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué hace el serafín? Si está al servicio de Dios. Dice que va al altar, tomó un carbón encendido con unas tenazas y lo puso en la boca de Isaías. Lo puso en la boca. Escúcheme, ¿por qué no se lo puso en los ojos? ¿Por qué no se lo puso en los oídos? ¿Por qué no se lo puso en las manos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era de la... ¿Tiene la respuesta? Porque Dios actúa donde yo declaro. Dios actúa donde yo declaro. Él dijo que sus labios eran los inmundos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fue y le tocó los labios. Le tocó los labios. Pero además, porque Dios tenía un propósito con él. Tenía un propósito. ¿Usted cree que está por casualidad hoy día aquí en la iglesia? ¿Usted cree que por casualidad usted está hoy aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo ha arrancado? ¿Cuánto tiempo ha huido? ¿Cuánto tiempo se ha escondido para que Dios no lo encuentre? Bendito eres Dios. ¿Y acaso usted no sabe que cada milímetro cuadrado de la tierra lo cubre la presencia de Dios? O sea, ¿y dónde se podrá esconder? ¿Dónde podrá ir que la presencia de Dios no lo alcance o lo vea que está ahí? Entonces, como Isaías declaró que sus labios eran los inmundos, entonces Dios le tocó los labios. Dios le tocó los labios. Lo más probable es que Isaías tampoco sabía qué propósito tenía Dios con él. Pero Dios necesitaba que alguien hablara en su nombre. Dios necesitaba que Dios hablara en su nombre. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado. Porque en ese minuto la palabra de Dios escaseaba. Porque en ese entonces, hermano, y mire, escuche lo que dice,
una palabra que la escribí, hermano, por aquí y que me impacta. Jueces 21-25, porque dice que en los tiempos en que no hubo rey, el pueblo hacía lo que mejor le parecía. El pueblo hacía lo que mejor le parecía. Amén. Y la Biblia dice que donde no hay profecía, hermano Víctor, ¿qué pasa? Oh, qué terrible. El pueblo se desbanda. Donde no hay profecía, el pueblo se desbanda. Amén. ¿Y qué propósito tenía Dios con Isaías? ¿Cómo que lo llamaba? Como profeta. Como profeta, gloria al Señor, para que anunciara ¿qué? Anunciara la venida del Mesías, anunciara que alguien venía a redimir al mundo de sus pecados y a su pueblo sacarlo de la esclavitud. Gloria al Señor. ¿A alguien le alegra esto, hermano? ¡Qué tremendo! Dios tenía un propósito con Isaías, pero tenía que tratarlo. Tenía que tratarlo. Tenía que tratarlo. Hermano, ¿sabe lo que está pasando hoy en nuestros tiempos? En nuestros tiempos hay mucha predicación, pero hay poca palabra. No sé si me hice entender con lo que dije. Hay harta predicación, pero falta palabra. Falta palabra. Falta profecía. Falta la palabra que destila del trono de Dios. Falta la palabra fresca. Falta la palabra ungida que destila del trono mismo de la gracia para una iglesia que hoy se está secando. Una iglesia que hoy se está secando. Y una iglesia que más que iglesia parece un sindicato donde los pastores tenemos que comenzar a hacer todo lo que la gente quiera por ausencia de palabra. Pero cuando hay palabra, hermano, ¿sabe lo que pasa? La iglesia camina por la palabra y se comienza a mover por la palabra. Se comienza a mover por la palabra. Hermano, el pueblo había muerto el rey. Y como había muerto el rey, entonces cada uno hacía lo que mejor le parecía. Pero Dios quería tomar el lugar. Por eso es que cuando Isaías lo ve como el rey. Lo vio como el rey, sino lo vio como Dios. Lo vio como rey. Jehová de los ejércitos. Como el rey Jehová de los ejércitos. Había muerto Usías, un rey humano, un rey carnal. Pero él veía al rey que es sobre todo reinado, sobre todo trono y sobre todo imperio. Gloria al Señor. Y luego que ocurre todo esto, su oído se afina. Se afina su oído y escucha un diálogo, escucha una conversación allá arriba en la oficina de Dios. Hay una conversación que el Espíritu Santo lo hace que la entienda. Y allá arriba en el trono de Dios, en la oficina exclusiva de Dios, hay un diálogo. ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Había una preocupación allá arriba. Había una preocupación allá arriba en el trono celestial. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a la comuna del monte y llevar una palabra ungida, pero una palabra que nazca del corazón de Dios? ¿Quién va a ir a la comuna de Isla de Maipo y va a llevar una palabra, pero que supere la palabra que hoy día está entreteniendo a la gente, por una palabra que instruya y que levante a la gente? Y hoy día Dios dice: ¿quién estará en Talagante con una palabra pero que nazca de mi corazón? No lo que la gente quiera oír, sino lo que Dios quiera hablar. Amén. Gloria a Dios. Y Dios me confronta a mí. Y yo estoy aquí en Peñaflor. Y Dios me confronta hoy. ¿Y quién irá y llevará la palabra que yo quiero hablar al pueblo que se está desbandando? Que se está desbandando. Y así sucesivamente a través de toda esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile. Y tal vez en los países donde nos estén escuchando esta predicación en este minuto, alguien se va a levantar. A alguien Dios va a levantar. Esta palabra es profética hoy, hermano. Hoy esta palabra es profética. En México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, que son países centroamericanos, a excepción de México, que están en terribles problemas. En Venezuela, Dios levantará a alguien con una palabra de Dios. En Colombia, Dios levantará a alguien con una palabra de Dios. En los Estados Unidos de Norteamérica,
Dios levantará a alguien con una palabra ungida de Dios para decir que no dependen del gobierno de turno, sino del Dios Todopoderoso. Amén. Que hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero algo tiene que morir. Pero algo tiene que morir. Algo tiene que morir en usted y en mí, para que Dios nos pueda usar en plenitud. Hay cosas que tienen que morir en nosotros para que Dios pueda usarnos en plenitud. A veces somos igual que el niño. Nos jactamos de tener un juguete mejor que el otro. A veces, hermanos, no sabemos entender que los dones son de Dios. Son de Dios. Los ministerios son de Dios. Los talentos son de Dios. La gracia que usted tiene es de Dios. Pero no la dio para que yo me sienta mejor que el otro. La dio para que yo pueda extender el reino y otros puedan aprovechar de esa gracia. Amén. Hay un refrán popular que aquí en Chile se dice mucho: cuidado, porque debajo de una vieja capa puede haber un gran torero. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pareciera que las cosas son como yo las veo, y no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Dios puede levantar del anonimato. Dios puede levantar de las cenizas. Dios puede levantar de lo vil del mundo al que va a usar para hacer que el pueblo entienda de que Dios ya suelta las amarras y Cristo viene a buscar a su iglesia. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cristo viene a buscar a su iglesia. Hermano, entonces no es tiempo para estarme preocupando si este vino, el otro no vino, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cómo viste o cómo no viste. No es tiempo para eso. Es tiempo para aprovechar cada minuto en la casa del Señor, tragarme la palabra, comerme la palabra, tomar la palabra, poner en práctica la palabra, porque va a llegar el día en que Dios me va a decir: yo te di a ti una palabra. Bendito eres Dios. Quiero concluir con esto. ¿Usted sabía que viene hambre a la tierra? Amén. ¿Lo sabía? El libro de Amós tiene una palabra que es tremenda. Tiene una palabra que es tremenda. Dice: he aquí, dice Jehová de los ejércitos, vendrá tiempo en que enviaré hambre a la tierra. Hambre a la tierra. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Sino de oír palabra de Jehová. ¿Qué cree usted hoy día? ¿Ya hay hambre? ¿Qué cree usted en estos tiempos? En el mundo entero hay hambre. Sí, hay hambre. Hay hambre de escuchar palabra de Dios. Y es peor todavía. Dice que estas chicuelas y esos chicuelos jóvenes, dice que desmayarán de sed y caerán de hambre. Aunque parezca muchas veces majadero, he expresado esto y me lo han criticado 1000 veces cuando digo: yo no necesito músicos en la iglesia. ¿Sabe por qué lo digo? Porque soy un amante de la palabra. Y porque el día en que el enemigo se ponga frente a ti, no te vas a defender con un teclado, te vas a tener que defender con una palabra. Amén. Ni con una guitarra ni con las baquetas de la batería, sino con una palabra. Amén. Pero no una palabra cualquiera. Acuérdate que cuando Jesús fue tentado en el monte, no es que haya empapelado al diablo con textos bíblicos, usó la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Hermanos, si no hay autoridad de palabra en su vida, será avergonzado por el enemigo, y el enemigo lo avergonzará una y otra vez. Pero Dios hoy día anda buscando a alguien. ¿Puede entenderlo? Dios hoy anda buscando a alguien. Dios quiere usar a alguien. Y ese alguien, ¿sabe lo que hace? Se sube el cuello de la chaqueta y se esconde. ¿Por qué? Porque dice: no creo que yo pueda. Y no sé si es humildad o falsa humildad. No, yo no creo que pueda, no, soy tan malo. ¿Acaso Isaías vino y le dijo: mire, yo soy el mejor de todos, me tiene que mandar a mí? No, él reconoció que era malo, reconoció que tenía un problema. Y cuando reconoció que tenía un problema, ¿qué le dijo Dios? A ti te necesito y a ti te mando.
Después que el carbón encendido purificó sus labios, Isaías no tuvo problema en decirle: heme aquí, envíame a mí, Amén. envíame a mí, envíame a mí. ¿Cómo está su familia hoy? ¿Cómo está su parentela hoy? Hay gente de su parentela que necesita a Cristo. ¿Y quién cree que tiene que sembrar la palabra ahí? ¿O está esperando que vaya el pastor y les predique? ¿Para qué le dio palabra a usted, Dios? ¿Para qué Dios le puso palabra? ¿Para que engorde con la palabra? No, es para que la transmita. Y para que otros sepan que a usted lo cambió Cristo. Que a usted lo cambió Cristo. Y si a usted lo cambió Cristo, al otro también lo puede cambiar Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito eres Dios. ¿Alguien quiere sentir que Dios está aquí? ¿Sabe? Yo no soy profeta, ni ostento serlo tampoco, a pesar de que siempre me dijeron: pues si usted predica es profeta. Pero no tengo el ministerio profético. Pero ¿sabe qué? Antes de ir a la palabra, Dios dijo algo. Dios va a hacer un milagro hoy aquí, hoy día. Hoy día Dios aquí va a hacer un milagro. Y alguien que anda arrancando, lo repito, alguien que anda arrancando de Dios, alguien que se ha escondido de Dios, alguien que ha dicho: no, yo no quiero compromisos. Dios hoy día Dios lo va a agarrar. Hoy día Dios lo va a agarrar. ¿Dónde podrá ir que Dios no sepa que está? Yo a veces miro a Antonella y danza. ¿Qué pensará esa niña? Disculpe, Luis, que lo tome usted, pero a lo mejor Antonella dirá: ¿cómo me gustaría que mi papito estuviera todos los domingos en la iglesia conmigo? No sé, yo estoy diciendo lo que tal vez la niña piensa, no sé. O Tatán dirá: ¿cómo me gustaría que mi papá siempre estuviera donde tiene que estar? Pero eso lo piensa Tatán, no sé qué pensará el papá de Tatán. Pero ¿sabe qué? El Señor habló una palabra el domingo y yo la agarré. Yo la agarré. El Señor, Él dijo el domingo: ore 5 minutos por lo que usted desea ver, y Dios lo hará. Hermano, me despertó el martes el Señor. Se lo voy a contar para gloria de Dios. Me despertó el martes el Señor, 5:15 de la mañana. Bajé al baño y no pude quedarme dormido. No pude, hermano, me iba a quedar dormido, no. Y me acuerdo, hermano, y me pongo a orar. No me di cuenta cuánto tiempo pasó orando. Y pedí por lo que Dios me dijo el domingo que pidiera. Y como Dios es bueno, Dios no falla. Amén. ¿Cuántas esposas están orando por su marido? No baje la guardia, pues Dios le va a sorprender en cualquier minuto. Amén. Pero hoy, ¿alguien escuchó esta palabra? Amén. ¿Alguien escuchó esta palabra hoy? Amén. Dios dice hoy: ¿a quién enviaré? Eso dice Dios hoy día. ¿A quién enviaré? Hay alguien que diga hoy: